Seguimos en Algo con R, 19 horas 20 minutos, puntual, y estamos en comunicación con Ana Paula Martorelli, que es abogada penalista. ¿Cómo estás, Ana Paula? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por el llamado, estoy muy bien. Me alegro mucho por ello. Ana Paula, vos te has especializado en Derecho de Familia, ¿digo bien? Sí, así es, y mucho por ahí preguntarán, dijiste penal, dijiste familia, ¿qué tiene que ver? ¿Es una cosa o es la otra? Pero precisamente a lo que me enfoco mayormente es a las cuestiones de familia que han derivado en conflictivas penales, o al revés, en un delito penal que viene de un conflicto familiar. Me imagino que en ese ámbito de los delitos del ámbito familiar que transitan hacia el delito penal, mucho debe corresponder a violencia de género. Mucho, y creo que es el puntapié de lo que ha ido cambiando en estos últimos años, esta cuestión de que a veces el que hacía solamente derecho penal se dedicaba a un homicidio, a un robo, a un abuso, y hoy vemos configurados delitos que siempre existieron y que pueden ser estos mismos que estoy nombrando, pero que terminan siendo causa de un conflicto de familia, que viene por la violencia, en muchos casos. Uh-huh. Sí, he visto por ahí que algo así como el más del 80% de los delitos vinculados a violencia de género, abusos, femicidios, tienen que ver con novio, exnovio, algún familiar o amistades. Es así, vos sabés que en los últimos años tenemos en todas las jurisdicciones del país, por lo general, pero yo apunto a la provincia de Buenos Aires, que es donde puedo tener estadísticas más claras. Más del 70% de todos estos delitos que vos estás mencionando derivan de un conflicto de familia que viene por una cuestión de relación de pareja. Uh-huh. En estos tiempos, desde algunas voces oficiales y influencers atacaron duramente, le tomaron como uno de sus principales focos de ataque al movimiento feminista y a sus conquistas. Entre ellos apareció en algún momento una especie de run sobre las denuncias falsas. ¿Hay desde la justicia algún tipo de protocolo ante estas acusaciones de falsas denuncias? ¿Cómo se abordan ese tipo de conflictos? Hoy en día no tenemos ningún protocolo, porque no tenemos, si nos referimos a protocolos en cuanto al accionar, de qué se implementa como medida preventiva o como medida de acción a la hora de estar frente a un caso de estos que mencionás, no tenemos protocolos de actuación. ¿Por qué? Porque hasta el momento se le da prioridad, como corresponde, a esto de que la víctima pueda ir y denunciar. En esto se ha hecho foco en todos estos últimos años. Esta conquista y esta pelea de que quien esté atravesando un conflicto o una situación de vulneración, de violencia, pueda atreverse a ir y denunciar esta situación. Uh-huh. Ante esto que sí hay protocolos de actuación y se interviene rápidamente y se pone en marcha todo el sistema judicial, que en muchos casos podemos discutir si funciona, no funciona, cómo está hoy planteado, pero ante este accionar también hemos visto en estos últimos tiempos que hay un sobreabuso de las herramientas. Entonces, este abuso... ¿Qué quiere decir? Sí. ¿Qué quiere decir? Que como yo voy a ir por tener... y que esto sea tomado realmente con un juicio apropiado para que el que pueda escuchar primero pueda leer todo lo que uno está explicando sin poner en una ideología u otra o en un contrapunto. ¿Por qué? Porque esto es muy sensible a la hora de que en el gran porcentaje de las personas que van a denunciar situaciones de violencia, que pueden terminar
o no en algo mucho más grave, o que pueda ser un abuso. O sea, vamos a poner violencia en un total, en un todo, sin desmenuzar el tipo de violencia. Entiendo. Yo voy, para hacer un ejemplo, Sí. voy a hacer una denuncia hacia vos por una situación que estamos viviendo como pareja, lo que fuese, y hago una denuncia en contra tuyo por violencia. Esto se cuestiona ¿por qué? Porque, como dije anteriormente, el protocolo de accionar ante una denuncia por violencia está implementado y tiene que el sistema actuar rápido. Van a tomarme la denuncia, van a proceder a una medida cautelar por prevención, y se va a empezar todo un proceso que, dependiendo de la gravedad de lo que yo denuncie, se va a poner en marcha todo el sistema para investigar este acto o este hecho que estamos mencionando. Como hay una acción rápido de medida cautelar, que quiere decir que te van a aplicar, en el 99% aplican un cese de hostigamiento, un botón antipánico, un perímetro, estas que son las principales medidas cautelares conocidas por la mayoría de nosotros, o que por lo menos hemos escuchado alguna vez, se ponen en marcha prácticamente antes de las 48 horas de haber hecho la denuncia. Como esto se implementa rápido, también tenemos y hemos visto que este abuso a lo que hago referencia es precisamente porque tengo ganas de, o tenemos una relación tóxica entre nosotros y tenemos un hijo en común, y la verdad que yo quiero molestarte la vida. Te quiero hacer enojar, quiero que vos me enojes con vos, porque estás con otra pareja, porque rehiciste tu vida, porque te está yendo bien en el trabajo, por el motivo que sea. Hago una denuncia, y esta denuncia no es verdadera, porque yo la invento. Y eso, invento una situación. A ver, y sobre eso, porque ahí es un poco, por ejemplo, está este proyecto de la senadora Lozada de La Libertad Avanza, que es un proyecto que se apoya en esos casos que, según vi por algunos lugares, son más bien pocos. Se apoya para buscar transformar la totalidad de la ley, ¿no? Pero sobre esos casos, entonces, me imagino que hay también modos de detectarlo por los cuales se encaminan, que no afectan a la totalidad de los casos, ¿o no? Claro, acá lo que tenemos que conocer, en primer lugar, que cuando está presentado este proyecto, pero la idea, la raíz de esto de hacer un proyecto para que puedan tener una sanción a aquellas personas que hagan una denuncia falsa, primeramente lo que hay que saber es que tiene que existir la denuncia. La denuncia que después veremos si es falsa o no. Pero en primera instancia va a haber una denuncia en contra de una persona. Cuando se investiga y se logra llegar a descubrir que esta denuncia es falsa y que la intención de la misma fue dañar al tercero o provocarle un daño irreparable utilizando los hijos, que es en la mayoría de casos de estas estadísticas, por una intención de, bueno, pongo a los hijos en el medio para que vos no los veas y te hago una denuncia por abuso sexual hacia uno de ellos o por violencia, por lo que fuese, y se comprueba que esta denuncia es falsa. Vamos a volver al ejemplo de que yo te hago esta denuncia falsa a vos, se investigó, se llegó a resolver y a comprobar que lo que yo denuncié es falso. Vos vas a tener que iniciar un segundo proceso, que va a ser el reclamo, por así decirlo, o esta denuncia y este proceso judicial nuevo que vas a tener que iniciar vos por la denuncia falsa que yo realicé. No quiere decir que si yo hago una denuncia, se comprueba que es falsa, automáticamente se me va a penar a mí por esto que cometí. Porque para eso vas a tener que vos o esta persona denunciada en el primer caso va a tener que iniciar el proceso judicial contra esta otra que denunció falsamente. No sé si queda claro, porque no es de aplicabilidad inmediata este proyecto y no va a aplicar a todos, porque para que se aplique, esta persona que fue denunciada tiene que tener el interés y las ganas de someterse nuevamente a un proceso judicial. Ahora queda más claro, sí. Estamos escuchando a
Ana Paula Martorelli. Vamos a escuchar luego, va a quedar disponible, por supuesto, en las redes sociales de Algo con R para volver a escuchar algo de estas explicaciones que quizás a los oídos que no somos especialistas en cuestiones legales nos pueden resultar algo complejas. También aprovecho para mencionar que la línea 144 sigue vigente de forma gratuita para denunciar casos de violencia de género. Y hace poco salió un estudio, Ana Paula, que nos dice que en lo que va del año hubo un femicidio cada 36 horas, un intento cada 26 horas. Y aquí hablábamos de estas falsas denuncias, porque es un poco lo que pone en agenda este proyecto de la senadora Lozada. Pero en tu trabajo diario, en la cotidianidad, ¿cuánto de cada cosa encontrás? ¿Cuántos son de violencia, efectivamente violencia de género, y cuántos terminan en ese caso de, en realidad quería molestar? Mira, hoy es muy común. Estamos atravesando muchísima violencia en la sociedad, en todas las edades, y esto obviamente que ha revolucionado el sistema familiar, y en cuanto... ¿Por qué hacía mención al principio, de esto de qué tiene que ver el fuero de familia o el derecho a familia y el derecho penal? Yo me vi atravesada laboralmente por situaciones en las que uno a veces arrancaba con un caso de familia, que puede ser una cuota de alimento, un divorcio, un régimen de comunicación, y después terminaba esto en una denuncia penal. Entonces, estamos dentro de un círculo patológico como sociedad, donde la violencia está mucho más avanzada de lo que nosotros creemos, cuando antes tal vez juzgábamos mal y decíamos que la violencia era de un solo sector social, o estaba atravesado o se vivía dentro de una clase social, por no poder acceder a un trabajo digno, a un salario correspondiente, a una vivienda, o por una cultura de educación. Y esto hoy ya dejó de ser una cuestión de clase social, atravesó a todas. Te pregunto con esto, Ana Paula, para clarificar, no sé si te estaba entendiendo bien, lo que estás diciendo es que los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, recorren todos los sectores, poder adquisitivo, clases sociales. Hoy atraviesan todos los poderes adquisitivos, todas las clases sociales y todas las identidades de género que querramos. ¿Por qué? Porque ya no es solamente la violencia del hombre hacia la mujer. También vemos casos de la mujer hacia el hombre. Y también vemos en diferencias de identidades, independientemente de la concepción de cada uno, cómo también se manifiesta la violencia entre pares. Obviamente que esto sea en un contexto donde hay una relación de familia, que puede ser un noviazgo, una relación entre hermanos, entre padre e hijo, primos, tíos, o sea, la relación de familia que sea, esto se ve muchísimo más. O sea que esto que antes juzgábamos y que decíamos no, pertenece solo al sector más bajo de la sociedad, es totalmente falso, porque hoy atraviesa a todos. Por eso es que lo vemos mediáticamente hoy en casos de famosos, de jugadores de fútbol que hoy pueden tener muchísima plata y están atravesados cuestiones, lo vemos trasladado a toda la sociedad. Está claro. También algo de esto del contexto, para ir cerrando nos vamos quedando sin tiempo, pero también en esto del contexto quizás se puede malentender esto que estás diciendo como si fuese, una violencia viene de un lado y viene del otro, cuando hay una estructura social que evidentemente nos muestra que un femicidio cada 36 horas y no vemos... Pero no es solo por los femicidios, ¿no? También la brecha salarial, los tipos de acoso callejero, las diferencias que hay en las cúpulas de poder, cuánta presencia de mujeres hay, ¿no? Que por supuesto que ahí ya nos estamos yendo hacia fuera del ámbito estrictamente penal, ¿no? No, eso sin duda, porque hoy la realidad nos muestra números y eso tiene que ser nuestra base para poder hablar con fundamento de qué es lo que sucede. Esto pasa, seguimos todavía hablando de que queremos o de que hay igualdad de género cuando no la hay realmente.
no tenemos la igualdad de género todavía 100% implementada y vemos estas cosas que siguen sucediendo. Entonces, esta violencia que vemos tan manifestada en la sociedad y esta asimetría de poder que todavía sigue dando vueltas y nos atraviesa en todas las esferas, porque hoy tenemos muchísima violencia en los ámbitos laborales, en el ámbito escolar. Entonces, esto que termina tal vez en un suicidio o en un homicidio o en un femicidio, es grave y no tenemos que dejar de ponerle el foco en esto que venimos luchando por los derechos humanos y por la defensa de las personas que están vulnerables, que vulnerables puede ser por una asimetría de poder, siempre hay uno que está sometido a otro. Por eso es que atraviesa mucho más lo que es solamente el poder adquisitivo, porque también es una cuestión social y cultural donde nosotros, como seres humanos, nos paramos frente al otro. Yo tengo más poder que vos y por eso puedo hacerte lo que quiero. Y ahí es donde está el problema. Claro. En esta concepción que hoy nos muestra que todavía la mujer es vulnerable, pero también lo son los niños. Y hoy estamos viendo cada vez más situaciones donde los niños que no pueden defenderse, y te dejo picando para otro. Dale, vamos cerrando también con esto. La necesidad de defender la tercera y cuarta edad, que hoy estamos hablando de una cuarta edad, que son los adultos mayores. Sin duda. Que también vemos que son indefensos ante estas situaciones. Sin duda. Así que es muy amplio. Y hoy miércoles, vaya si el Congreso suele dejarnos imágenes postales de esa vulnerabilidad. Ana Paula Martorelli, muchas gracias. Abogada penalista, ella pueden también buscar en sus redes sus intervenciones en medios. Muchas gracias por la comunicación, Ana Paula. No, gracias a ustedes, y siempre es una oportunidad poder llegar a otros transmitiendo información que a veces cuesta entenderla o cuesta mirarla con ojos un poco neutrales desde el lado de la justicia, pero eso es lo que siempre intento, poder llevar claridad a todos los que estén pasando por situaciones, que se animen a comunicarlas, a denunciarlas, a hablarlas y por sobre todo llevar conocimiento a todos los ciudadanos. Muchas gracias por la comunicación, Ana Paula. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches.